Bien, cuando se trabaja con ecuaciones, entonces lo que se está buscando es una igualdad. Básicamente, cuando yo tengo la ecuación, voy a colocar aquí la ecuación A, y digamos que tenemos la ecuación, por ejemplo, x más 3 igual a 10. Entonces, básicamente lo que estamos buscando aquí es un número que sumado con 3 me dé 10. Entonces, aquí fácilmente podemos determinar que x es 7, porque 7 más 3 es igual a 10, y este número es único. Entonces tenemos aquí este número único. No existe ningún otro número que sumado con 3 me dé 10. Entonces, este número es único. Cuando trabajamos con estas ecuaciones, las ecuaciones buscan precisamente el valor único que hace que al reemplazar ese número por la x me dé el resultado correcto y la igualdad quede válida. Pero entonces no siempre las ecuaciones son sencillas de ver. Sobre todo porque en muchos casos estas ecuaciones pueden dar números fraccionarios o números decimales. Entonces, por ejemplo, si yo tengo esta ecuación, 3x más, por ejemplo, 4, igual, por ejemplo, a 19. Entonces, para resolver este tipo de ejercicios aparece un método que es el de usar las propiedades de los números para poder resolverla. Entonces, ¿qué propiedades tienen las igualdades? Primero, que yo puedo sumar a ambos lados de la igualdad el mismo número y la desigualdad, o la igualdad, perdón, se mantiene igual. La igualdad se mantiene igual. Eso quiere decir, por ejemplo, que yo puedo sumar aquí, para quitar el 4, yo puedo restar 4 en este lado de la ecuación, pero ese mismo valor lo debo restar al otro lado de la ecuación para evitar que la igualdad cambie. Eso hace que este 4 con este 4 se cancelen y me queda que 3x es igual a 19 menos 4, que en este caso es 15. Por otro lado, también es posible que yo divida en ambos lados de la ecuación por el mismo número, de tal manera que la igualdad no cambie. ¿Qué significa? Pues dividir. Entonces, ¿o por qué número dividir? Se divide precisamente por el número por el que está multiplicada la x, de tal manera que pueda simplificar. Entonces, el número que debo utilizar acá para dividir es 3 en ambos lados, y entonces aquí yo puedo cancelar ese 3 y me queda que 15 dividido entre 3 me da 5. Entonces, al reemplazar aquí en la ecuación, me doy cuenta efectivamente que si yo multiplico a 3 por 5 y le sumo 4, este valor me da 19. Y el único valor que hace que esta ecuación sea cierta es precisamente 5. Entonces, aquí se trata de aplicar las reglas. Voy a hacer entonces esa regla, esa misma operación. Voy a utilizar otra ecuación y voy a hacer las mismas operaciones, pero entonces aquí esa operación se resume de la siguiente manera. Si yo tengo, por ejemplo, esta, bueno, otra vez igual a 4, por ejemplo, 16, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, básicamente lo que se dice, digamos, la operación válida es esta. Sumo en ambos lados 4, entonces aquí lo que sucede es que me evito hacer esa suma y generalmente digo que 4 que está negativo pasa a este lado a sumar. Ahora, aquí me va a quedar 5x igual a 20. Entonces, en vez de dividir en ambos lados por 5, que es lo que realmente se hace, tradicionalmente se dice que todo número que está multiplicando a este lado pasa a dividir al otro lado. Y entonces esto me da el resultado que es 4. Cuando yo verifico en la ecuación, verificar significa hacer la comprobación y verificar que el valor que estoy calculando realmente es, o el valor que calculé es el valor cierto para la ecuación. Entonces simplemente reemplazo la x por el valor que yo encontré, que en este caso es 4, y verifico que realmente esto me da 16. 5 por 4 me da 20. 20 menos 4 efectivamente da 16, y eso me dice que la ecuación entonces quedó bien resuelta.
¿sí? Entonces, recuerden, aquí lo que se están haciendo son operaciones. Voy a hacer otra vez un ejercicio utilizando todas las operaciones que hacemos y luego lo hago de manera resumida. Entonces, por ejemplo, utilicemos la expresión 5x sobre 2 más 3 igual a, por ejemplo, 20, ¿no? Entonces, lo que dice, utilizando las reglas, es que yo debo restar 3 en este lado de la ecuación, pero también lo debo hacer al otro lado de la ecuación. Entonces, eso me permite cancelar este 3, y entonces me va a quedar que 5 medios sobre x es igual a 17. Aquí es como si yo hubiera hecho que este 3 que está sumando pasa al otro lado a restar, pero lo que realmente estoy haciendo es que estoy restando 3 en ambos lados de la ecuación. Por otro lado, cuando yo tengo una fracción como esta, siempre lo que debo hacer es primero eliminar el denominador. Primero se elimina el denominador. ¿Cómo se hace? Utilizando las propiedades de las ecuaciones. Pero lo que hago es que voy a multiplicar en ambos lados por el denominador. En ambos lados multiplico por el denominador. Entonces el denominador en ese caso es 2. Y entonces aquí yo puedo cancelar estos 2 y me queda 5x igual a 17 por 2, que en este caso es 34. Aquí igual, es como si yo hubiera hecho que el 2 que está dividiendo pasa a multiplicar al otro lado. Y por último, para eliminar ese 5 que acompaña a la x, entonces lo que hago es dividir por 5 en ambos lados de la ecuación. Entonces divido por 5 y eso me permite cancelar este 5 con este 5, de tal manera que me queda 34. Entonces, cada vez que tú escuches que el profesor dice que el que está multiplicando pasa al otro lado de la igualdad a dividir, que el que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar, que el que está sumando pasa al otro lado de la igualdad a restar y el que está restando pasa al otro lado de la igualdad a sumar, lo que realmente se están haciendo son estas operaciones con las fracciones, con las ecuaciones que permiten que se realicen ese tipo de, digamos, de operaciones de tal manera que yo pueda entender cómo sacar el valor de x. Hagamos otra igualdad, otra ecuación. Entonces pongamos, por ejemplo, 19x menos 30 igual a, por ejemplo, 105, ¿no? Entonces, nuevamente, yo lo que hago es, en este lado de la ecuación le sumo 30 para poder cancelar ese 30, pero para que la ecuación no cambie, o la igualdad se mantenga, lo que hago es sumar 30 en ambos lados. Ahora, ya puedo cancelar estos dos, entonces me va a quedar que 19x es igual a 105 más 30, que es 135. Y en este caso, lo que voy a hacer ahora es que voy a dividir esta expresión por 19, pero al otro lado hago exactamente lo mismo para evitar que la igualdad cambie. Entonces cancelo 19 con 19 y x es igual entonces a 135 sobre 19. Entonces ese sería como el resultado de la ecuación. Y el resumen es, si yo hiciera un resumen, digamos en términos más coloquiales, menos matemáticos, diría que 30 que está restando pasa al otro lado a sumar, que el 19 que está multiplicando pasa al otro lado a dividir, y con eso entonces queda resuelta la ecuación. Haciendo una última ecuación, entonces tendríamos lo siguiente. Si yo tengo la ecuación, por ejemplo, 7 tercios de x menos 6 igual a menos 30, por ejemplo. Entonces, aquí lo que voy a hacer es que primero debo quitar los términos que estén sumando o restando. Entonces, por este lado, tengo menos 6 y le sumo un 6, y al otro lado también le sumo un 6, para que la igualdad no cambie. Eso me permite cancelar este 6 con este 6. Aquí voy a tener entonces 7 tercios de x es igual menos 36 más 6 me da menos 24. Ahora, siempre que tenga un denominador, lo primero que hago es quitar ese denominador. ¿Cómo lo quito? Multiplicando en ambos lados de la ecuación por ese denominador. Entonces aquí multiplico por 3 y aquí me queda menos 24
multiplicado por 3. Y entonces aquí este 3, con este 3 se cancelan y me queda 7x es igual a menos 24 por 3, esto es 3 por 4, 12, 3 por 2, 6 y 1, 7, me da menos 72. Y por último, entonces, divido en ambos lados de la ecuación por 7, de tal manera que cancelo 7 con 7, y aquí entonces la igualdad se va a quedar en la forma x igual a 72 séptimos. Y eso sería el valor de la x. Entonces, nuevamente, si yo hiciera el lenguaje un poco más coloquial, resumidamente, las operaciones, diría lo siguiente. Menos 6 está restando a este lado, pasa al otro lado a sumar. Luego, diría que 3 está dividiendo, pasa a este lado a multiplicar. Y por último diría que 7, que está multiplicando la x, pasa al otro lado a dividir. Pero lo que realmente hice fue sumar un 6 a ambos lados de la ecuación, multiplicar por 3 en ambos lados de la ecuación y dividir por 7 en ambos lados de la ecuación. Bueno, había dicho que era el último, pero finalicemos con este para que entendamos qué pasa con las igualdades. También, por ejemplo, si yo tengo que 5 menos x igual a 4, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, en este caso, yo voy entonces es a restar 5 en ambos lados de la ecuación. Entonces, aquí resto 5 y aquí también resto 5. Entonces, eso me permite cancelar este 5 con este 5 y me queda que menos x es igual a 4 menos 5 me da menos 1. Cuando la x queda negativa o cuando la variable es negativa, es necesario que esa variable quede positiva. Entonces, para que quede positiva, lo que hago, y lo voy a hacer en rojo, es multiplicar por menos 1 en ambos lados de la ecuación. Entonces, multiplico por menos 1 acá y multiplico por menos 1 al otro lado de la ecuación también. Aquí, pues, casualmente ambos lados son menos 1. Bueno, aquí multiplico por menos 1 y al multiplicar por menos 1 lo que sucede es que la x no va a cambiar de valor, va a ser el mismo valor pero positivo, pero, digamos cambia el signo de la expresión y menos 1 por menos 1 me da 1. Entonces tener la ecuación menos x igual a menos 1 es equivalente a tener la ecuación x igual a 1. Estamos diciendo lo mismo, lo que pasa es que estamos trabajando con los signos. Entonces siempre que tengamos que la variable, que en este caso es x, quede negativa, al finalizar de hacer todo el proceso de despeje, es necesario que esa variable quede positiva y por eso se multiplica en ambos lados de la igualdad por menos 1. Entonces, por comodidad y por rapidez, generalmente estas operaciones que acabo de hacer se hacen automáticamente diciendo que si un número está sumando, pasa al otro lado a restar, y si está restando, pasa a sumar. Que si en un lado de la ecuación el número está dividiendo, pasa al otro lado de la igualdad a multiplicar, y que si está multiplicando, pasa al otro lado de la operación o de la ecuación, perdón, a dividir. El orden de las operaciones es, si estás tratando de despejar una variable, entonces todo lo que esté sumando o restando va al otro lado con el signo contrario. Y la siguiente operación que se debe hacer es que todo lo que esté dividiendo pasa al otro lado a multiplicar. Y por último, todo lo que esté multiplicando a la variable, que en este caso es la x o la letra, o la variable que te coloquen, sea a, y, m, lo que sea, si está multiplicando la variable, pasa a dividir, es la última operación que se hace siempre. Pero entonces recuerda, matemáticamente lo que se está haciendo son utilizar las operaciones de las ecuaciones para evitar que la ecuación o la igualdad cambie. Y lo que se hace es cuando se está sumando en un lado, se resta en ambos lados el mismo valor. Cuando se está restando, un número, entonces se suma en ambos lados ese mismo valor. Cuando se está multiplicando, entonces se divide por el mismo valor en ambos lados de la ecuación, y cuando se está dividiendo se multiplica por el mismo valor a ambos lados de la ecuación, y eso es la manera como se resuelven estas ecuaciones.